En cuanto al entrenamiento, este es un estudio de 2023 que para entrenar un modelo como el ChatGPT-3, que ya estamos en el 4X, no sé, se necesitan 700,000 litros de agua potable. Es un cálculo de los más aceptados. Ahora, entrando más a detalle, otros cálculos que son muy difíciles de precisar porque dependen mucho de dónde está ubicado el centro de datos, etcétera, etcétera, es cuánta agua desperdiciamos al hacer una sesión con ChatGPT, un promedio de entre 5 y 50 preguntas que le hacemos al chat. Pues eso aproximadamente, un estudio de 2023 también dice que son 500 mililitros de agua. Entonces, cada vez que estamos en una sesión con ChatGPT, una botellita como estas pequeñas, pues es como si la tiráramos no a la tierra, que ahí por lo menos nutre a la tierra, sino que no sé a dónde la tiramos, más bien se evapora. Bueno, aquí entonces entra el agua como resistencia y a partir de esta problemática que les acabo de exponer, pues se han generado movimientos en todo el mundo. Por ejemplo, el Mosacat en Chile, el movimiento socioambiental comunitario por el agua y el territorio, que logró detener un proyecto de Google en 2024. Y ese proyecto, como lo ven ahí en la diapositiva, había sido autorizado a extraer 228 litros de agua por segundo en Chile, en una comuna de Chile que de por sí ya estaba afectada por la sequía, ¿no? En Uruguay también tenemos una situación similar. Las protestas de las personas han logrado detener proyectos también de Google y bueno, pues con esta conciencia de que se está extrayendo agua para algo que en realidad quizá no queremos o no necesitamos, ¿no? ¿Qué pasa en México? Curiosamente, y no tiene ninguna lógica, el hub, digamos, de centros de datos se está armando en Querétaro. Querétaro es el lugar de México donde más centros de datos hay, incluso más que la Ciudad de México. En total, como les decía, en México hay 51 centros de datos, en Querétaro hay 16, hay 3 en Monterrey, pero bueno, pueden ver esto, ¿no? Y ya desde hace aproximadamente un mes, mes y medio, los ambientalistas están empezando a preocuparse, ¿no? Como todos sabemos, Querétaro es un estado muy seco, entonces la lógica de poner ahí centros de datos que extraen una cantidad enorme de agua, pues obedece más a cuestiones de convertirlo en un polo de negocios, fomentar esta idea de desarrollo, ¿no? Bueno, ya para terminar, solamente quería subrayar esta idea, ¿no? De que la organización, la resistencia comunitaria, pues puede dar frutos, puede detener estos proyectos que realmente son dañinos. Aquí les dejo un artículo de Sebastián Lewedé, que habla sobre la ética de la inteligencia artificial, que normalmente se habla de sesgos raciales, sesgos de género dentro de los contenidos de la inteligencia artificial. Pero tenemos que pensar en una ética elemental, es decir, una ética de los elementos, incluyendo el agua. Y bueno, simplemente dejarlos también con una instalación que se hizo justamente en Chile, es de Manuela Garretón y Martín Tironi, sobre lo que es una instalación interactiva que nos invita a reflexionar sobre esta cuestión que les acabo de exponer, que mucha gente no conoce, ¿no? Pensando que también el arte pues puede ser una herramienta muy útil, muy potente para crear conciencia sobre estas cuestiones. Y bueno, por mi parte es todo. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Muy impresionante y muy interesante. Digo, déjame nada más platicar un par de cosas con respecto a esto. La nube efectivamente es real y es física y afecta al sistema. Y yo creo que afecta, bueno, nos afecta de muchas formas y además nos está afectando a unas velocidades bastante impresionantes. La primera, como decías, es un poco esto de que la nube, bueno, y que la inteligencia artificial se nutre de datos y de información nuestra, ¿no? Y hoy justamente sale un artículo de Jorge Volpi en el Reforma, en donde habla de cómo en realidad cuando uno le da like a Twitter o uno tuitea algo, está trabajando para Elon Musk. Que entonces en realidad incluso se ha logrado voltear incluso esta información de, ay, hasta me lo están dando gratis, cuando en realidad yo estoy trabajando para esta persona que se está volviendo mucho más rica y además es una persona bastante perversa, pero eso es aparte, ¿no?
Eso es por un lado. Y por otro lado, efectivamente, bueno, hay entre los ecólogos, sobre todo los que están buscando la visión más de sostenibilidad, dicen, hay tres variables importantes en esto de la sostenibilidad: el agua, la energía y el alimento. Y aquí se están tocando normalmente se tocan además, ¿no? Y aquí se están tocando dos de las tres, ¿no? O sea, se enfría con agua porque no se quiere enfriar aumentando el CO2 a partir de la energía, ¿no? Entonces, este es el tipo de problemas que tenemos que ir atacando en términos muy, pues ahora sí que quirúrgicos, para empezar a entender lo que es la sostenibilidad. Y es impresionante como cosas que pues uno tiene la idea de, ay no, pues la inteligencia artificial a mí me preocupa porque mis estudiantes van a hacer, se van a robar todo vía inteligencia artificial. En realidad es un problema infinitamente más profundo, ¿no? Y creo que vale muchísimo la pena irlo tocando, porque efectivamente además el 95% es para memes y ver cómo el perrito come 3 gatos y cosas de ese tipo, todo el mundo se ríe. Bueno, como se dan cuenta, esta primera plática fue muy, muy interesante en términos de cómo los datos, la información están relacionados directamente con el agua. La siguiente plática va a ser del doctor Omar Arellano, que tengo el gusto de haberlo conocido desde hace ya pues, más de una década probablemente, y yo considero que es uno de los expertos, de los 3 o 4 expertos a nivel nacional que tienen que ver con entender cómo funciona la toxicología de los particulares de los ríos, ¿no? Entender qué porquerías estamos echando a los ríos y cómo solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, Omar es profesor titular A de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Lo acaban de mandar para allá, por cierto, antes estaba en la Facultad de Ciencias. Sus líneas de investigación abordan riesgo ecológico, ecotoxicología acuática y análisis ambiental para la gestión ambiental del territorio. Es biólogo y doctor en ciencias biológicas. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Ecología de la UNAM y en estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Pues Omar, te toca a ti. Muchas gracias y gracias a Georgina y a todos por invitarnos aquí a platicar. Son espacios interesantes porque nos permiten dialogar con otros saberes, otras visiones, otras formas de ver las cosas. Y pues yo lo que les vengo a compartir son nuestras experiencias desde los ríos de México, los del centro y occidente, los cuales uno de mis sitios de estudio está a 2 horas de aquí, y todos seguramente han escuchado que tenemos un problema de contaminación severo, hay una crisis por contaminación química. Siempre pensamos en contaminación como, bueno, todo el drenaje que sale de la Ciudad de México y termina en el Valle del Mezquital produciendo lechugas y luego estás regresando a nosotros y consumiéndolas. Bueno, a veces mis sitios de estudios son todavía un poco más exacerbados a ese tipo de contaminación. Y yo trabajo en lo que son las cuencas hidrológicas del centro y occidente del país. Voy a mover tantito para acá, que es un poco más fácil. Sí, exacto. Y pues estamos trabajando en el río Atoyac, en el río Santiago en Jalisco, el río Atoyac en Puebla, Tlaxcala, y pues llevo a mis estudiantes de práctica de campo en el río Tula, en el estado de Hidalgo. Estas cuencas hidrológicas que están enmarcadas acá son los lugares donde más del 50% de la población mexicana se concentra. Son los polos industriales que vienen desde la década de los 60 y actualmente siguen creciendo y expandiéndose. Son corredores industriales que producen, manufacturan productos que utilizan las vías de comunicación hacia Houston, ¿no? Y hacia el Pacífico y hacia el Golfo de México, y estamos exportando un montón de productos por allá. Entonces, está conectado el Arco Norte, por ejemplo, conecta, ¿no? Industrialmente toda la región. Además de la industria están grandes extensiones inmobiliarias que siguen creciendo, ¿no? Al mismo tiempo que las agroindustriales y ganaderas, con una sobreexplotación de agua y una alta tasa de cambio de uso de suelo.
No obstante, concentra la riqueza del país, hay un 46.7% del PIB que se está produciendo ahí, ¿no? Entonces, es una zona bastante importante económicamente y como ustedes pueden imaginarse también en la parte de economía global, ¿no? Y son zonas altamente deterioradas. Bueno, en 2019, mientras estaba uno de los biólogos importantes a nivel nacional como secretario de Medio Ambiente, pudo recorrer la zona, conocer más de la situación que se vive ahí, y él catalogó a esta región como infiernos ambientales. Los infiernos ambientales se definen como regiones en donde los habitantes padecen altos niveles de contaminación, marginación, pobreza multidimensional y altos niveles de inseguridad. Genera como resultado un estado de emergencia sanitaria y ambiental, de tal manera que se identifican a estos infiernos ambientales ya de manera más institucional como las regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Semarnat, CONACYT y la Secretaría de Salud firmaron un convenio de coordinación para atender a estas regiones y definieron 7 regiones. 3 de las cuales pues, son zonas de estudio que llevo desde hace un poco más de 10 años trabajando y que pues, nos ha tocado generar información junto con un grupo de colegas que ha sido parte de poder de integrar estos expedientes, ¿no? Esa imagen que ven de ahí la tomé este año, fue en mayo que anduve por allá, es el río Atoyac. Típicamente se ve así. Un lado, el color más oscuro no es agua oscura porque el suelo sedimentoso oscuro, sino que era un color azul índigo muy, muy fuerte que viene de las industrias textileras. El color blanco, blanco, blanco es una descarga que viene de un corredor quesero, ¿no? Hacen quesos y preparan leches, y todo esto lo descargan en sus drenajes y entonces convergen estos dos tipos de cauces, generando estos colores tan extraños. En México, por norma ambiental, se miden todos esos parámetros, los que están en la columna azul: temperatura, demanda química de oxígeno, toxicidad aguda, arsénico, cianuro, cobre, mercurio, níquel y plomo. Además de esos contaminantes, el equipo pues, ha podido a lo largo de los años recabar información sobre otros que están fuera de las normas ambientales. Metano, benceno, ácido dodecainoico, etilbenceno, tolueno, atracina, ácido oleico, metilfenol, fenoles, disulfuros, etc. Estamos hablando de mezclas complejas, altamente reactivas y que además de que están ahí, generan nuevas moléculas simplemente por la reacción química que ocurre en el agua. Bueno, así es como trabajo, ¿no? Estos son los sitios. Cuando yo era niño nadaba, o sea, con los abuelos nos parábamos en cualquier lado y se metía uno a nadar y a estar ahí. Ahora, para acercarnos a estos cuerpos de agua no podemos acercarnos más que con equipo que nos proteja, ¿no?, de los gases que se están emanando de estos ríos, que nos proteja la piel, porque hay zonas en donde la concentración ácida de los contaminantes generan cuerpos de agua ácidos y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es el río Zaguapan en el estado de Tlaxcala. No puse la imagen anterior, pero bueno, estos son tipos de descargas que se observan en este río por la industria textil. Estamos trabajando precisamente en corredores en donde no solamente lo textil se nota porque es el lavado de la mezclilla, los pigmentos, etc. Pero realmente ahí descarga Bayer, Volkswagen, PISA, o sea, hay contaminantes todavía más complejos que un pigmento. Pero afortunadamente el pigmento pues, es algo que puede ver la gente, y hay contaminantes que ni siquiera se pueden ver e incluso a veces ni se pueden oler, o sea, no los puedes detectar. Puedes detectar azufre, materia en descomposición y dices, ay, qué horrible, pero a veces no. Y entonces son igualmente contaminantes como por ejemplo el benceno. Por eso es que hemos tratado también de trabajar con la comunidad para que
no se acerca a estos ríos. Esta es la cascada en el río Santiago, en Jalisco, uno de los cuerpos de agua emblemáticos porque es el más contaminado del país. En este no solamente están todas estas mezclas de contaminantes que son descargadas por los consorcios industriales que se asientan en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que a través de equipos podemos medir los contaminantes que se emanan de estos cuerpos de agua. Y aquí, por ejemplo, lo que hemos medido es benceno, cloro de vinilo, gileno, tolueno y fenol. En la cascada, las concentraciones de fenol está a 2 miligramos por metro cúbico. El fenol es una molécula que está por allá dibujada, es muy chiquitita y muy volátil y está asociada a efectos neurológicos, alteraciones del sistema endocrino y enfermedades cardiovasculares. Las regiones en donde nosotros trabajamos no solamente están contaminadas, sino que hay padecimientos en la salud en la gente que vive cerca de estos ríos. Bueno, obviamente son imágenes muy fuertes, siempre lo hemos platicado también Luis y yo respecto, bueno, esto es desolador y nos vamos a quedar así, ¿no? Todos tristes, ¿y qué hacemos? Pero fíjense que a pesar de todos estos problemas, seguimos insistiendo en que podemos enfrentar y revertir estos problemas. Entonces estamos trabajando no solamente desde la academia, sino en colaboración con las organizaciones comunitarias que están en el sitio para enfrentarnos a estos problemas. Entre otras cosas, nos hemos involucrado para mejorar los instrumentos de política ambiental en términos de regulación. En 2021 conseguimos que se actualizara la norma ambiental que determina los límites máximos permitidos de contaminantes que se descargan por la industria y los municipios. A lo mejor no hemos alcanzado lo óptimo, pero son pequeños avances que nos dan cierta esperanza de que a ese nivel podemos también incidir. Estamos trabajando desde las universidades en formar estudiantes, profesionistas, pero al mismo tiempo poder capacitar a la gente que vive en la zona para poder entender y enfrentar el problema. Muchas veces lo que nos encontramos es que sí identificamos el problema, pero no sabemos cómo entrarle. Y al final de cuentas las comunidades son las que están ahí y pueden ver cómo están comportándose estos patrones de contaminación. Nos apoyan permitiendo instalar equipos cercanos a sus zonas y con esa información pues, podemos empezar a hacer acciones que desde ellos y en el movimiento social permiten frenar algunos de los cambios de uso de suelo, normativas, ordenamientos, etc. Y hemos incursionado a través del acompañamiento de propuestas ecotecnológicas para el tratamiento de aguas residuales. Esto que ven acá arriba es un pequeño humedal o un tratamiento biológico que se hacen a las aguas residuales de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en la UNAM. Vienen de los baños de la escuela y entonces pasan por un sistema de filtrado y esta agua se utiliza para riego. Este de aquí, que aunque no se puede ver bien, es un humedal todavía mucho más grande que trata el agua de una pequeña comunidad que está en Jalisco. Esto es una acción que hicieron las organizaciones civiles en la zona y nosotros pues ya llegamos allá, ya estaba construido y pues lo que estamos haciendo o hicimos fue apoyarlos en las mediciones para ver si funcionaba su sistema y la verdad es que sí funciona. Y además de que trata el agua residual municipal, se han convertido en pequeñas islas biológicas en donde los organismos pueden acceder a agua más limpia. A pesar de que el río esté súper contaminado, estas son pequeñas islas, son oasis para estas. Encontramos ahí unas ranitas muy bonitas y un montón de polinizadores. Las acciones colaborativas con las comunidades, no solamente está en la instalación de ecotecnologías, allá es otro sistema de tratamiento, pero este es para tomar agua del río Santiago, pasarlo por un sistema de tratamiento y utilizarlo para riego de árboles frutales. Este de acá le llaman Sutrane, las comunidades, igual es para agua doméstica y es para tratar y regar. Tenemos un vivero de árboles de riviera, la comunidad está produciendo árboles para poder recuperar el bosque de ribera, que es muy importante para estos sistemas. Y finalmente, en la parte educativa, hemos podido incidir en algunas de las escuelas que están en estas regiones y las comunidades, junto con los niños, las familias,
han organizado un memorial itinerante de cómo era el río, cómo está ahora y cómo lo queremos tener, ¿no? Y entonces, pues estamos trabajando con las escuelas allá. Bueno, todos estos esfuerzos, pues no son individuales, la verdad es que son colectivos, académicos. A veces nos encontramos en espacios como ahorita, pero casi siempre andamos pues, entrando en contacto en el territorio, compartiendo también experiencias, y pues hay un gran esfuerzo de las comunidades afectadas ambientales, de estudiantes, de investigadores, investigadoras, apoyados por la UNAM, el CONACYT, por ejemplo, en este periodo, así como organizaciones civiles, y no solamente desde la UNAM, sino colaborando con otras instituciones, precisamente para documentar el problema, pero también pensar en cómo desde nuestras trincheras podemos hacer algo. A veces no vamos a poder hacerlo todo, ni tampoco tenemos la fuerza como para que frenemos un desarrollo industrial, pero sí podemos empezar a tejer comunidades en defensa del territorio y el agua. Gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, si se dan cuenta, pues para saber qué está pasando necesitamos un diagnóstico, y para eso la academia funciona muy bien, para dar esos diagnósticos, aunque sean muy deprimentes, por lo general, pero también pueden ayudar a encontrar las vías de solución. No solo en el sentido de que se genera el diagnóstico, sino también algo que que dijo ayer o antier una amiga mutua, que es la doctora Ana Bejier, que a la hora de platicar sobre otro académico, que es Daniel Piñero, decía, es que Daniel lo que hizo es poner los datos por enfrente, porque los datos son los que democratizan a todo el mundo. Si alguien muy importante dice algo, pero los datos dicen lo contrario, las comunidades pueden decir el dato dice lo contrario. Entonces tenemos que darle mucha fuerza a los datos, y por eso la academia está muy metida en esto. Y si se fijan, pues ya tuvimos dos grandes pláticas, una de pues, datos de cuánto estamos perdiendo en términos de agua a partir de todos estos megacentros de la nube, que no es una nube, sino que es un megacentro, y datos de cuánto estamos contaminando, ¿no? Si de por sí nuestros ríos son jóvenes, chiquitos y caudalosos comparados con otros ríos a nivel mundial, pues cuánto los estamos contaminando y cómo estamos perdiendo múltiples cosas. ¿Qué falta? Pues falta nuestra relación con el territorio. Y esa es la tercera plática que vamos a escuchar ahora, que la vamos a escuchar por el grupo Panósmico. Sí, ¿verdad? Panósmico. Perfecto. Voy a leer qué es el grupo Panósmico, que es un colectivo con sede en la Ciudad de México, aquí formado por Mariana Mañón y Manolo La Rosa en el 2017. La práctica del colectivo se centra en las relaciones entre sus seres y los territorios, haciendo visible el diseño natural y artificial de los flujos de energía que dan forma a nuestras realidades. Su trabajo ha desarrollado en colaboración transdisciplinaria, tendiendo puentes con campos como la arquitectura del paisaje, el diseño democrático y la cartografía social. Entonces, pues les doy la palabra y pues y con esta tercera plática vamos terminando y cerrando para abrir una pequeña discusión con todo el grupo. Gracias. Pues ya como comentó el doctor, vamos a compartirles un par de piezas que han sido nuestra exploración de las aguas que emanan la Ciudad de México y las aguas que rodean a la Ciudad de México. Muchas gracias a Materia Abierta por la invitación y a Casa del Lago por recibirnos. Nosotros empezamos a pensar en el agua a partir de la pequeñísima mancha que aparecía en un mapa que a nuestra percepción era el único cuerpo de agua vivo de la Ciudad de México. Y nuestro interés fue acercarnos a este espacio para intentar tocar un poco estas aguas, ¿no? Como estaba toda esta narrativa de Tenochtitlán, pero a nuestra apariencia no aparecía en ningún lugar, ¿no? Siendo habitantes del centro de la Ciudad de México. Y
fuimos a este espacio que es el río Becerra. Bueno, más bien vamos a empezar con el final de esta historia. Sí. La Ciudad de México, como bien dijo el doctor Luis, deja todos sus residuos acuáticos en el Valle del Mezquital. Y este espacio suena como un espacio que está fuera de la vista de todos nosotros. Y lo que a nosotros nos interesaba era tocar esos límites y traerlos un poco a la Ciudad de México para que el público al que nosotros podíamos llegar se encontrara con esa huella material que genera la Ciudad de México con el formato de expulsión del drenaje, que es básicamente una serie de tubos inmensos que llevan millones de litros de agua a formar la presa en Do, que es uno de los espacios con los que trabaja también Omar. Entonces, este video que filmamos en el año de 2021 o 22 es un vuelo de dron en el cual podemos ver muy claramente cómo la huella residual que genera la Ciudad de México y el ecosistema local se mezclan y empiezan a crear un nuevo paisaje, que es uno de los intereses del colectivo, porque a pesar de que la biología tiene estos como señalamientos tan claros de qué es lo que es lo natural y qué es lo artificial, pues estamos viviendo ya una era en la cual se están mezclando esas dos percepciones, ¿no? Y es muy difícil en este tipo de espacios entender cuál es el límite entre ellos. Y eso es parte de la práctica del colectivo, como intentar, más allá de conocer el ideal, como sentir qué es lo que está generando un megasistema como la Ciudad de México, que si quisiéramos hacer un paralelo con la exhibición de Tiseli, pues utilizamos el agua para enfriar la ciudad de algún modo, ¿no? El agua, así como corre alrededor de las computadoras, corre debajo de nuestros edificios, de nuestras casas, y la usamos como un medio, pero no la pensamos como un recurso, jamás, ¿no? No tenemos esta ética de los recursos de la que hablaba Tiseli, que para nosotros es algo bastante importante, ¿no? Como cómo cambiar la percepción del agua, no solamente como un vehículo para llevarse nuestro desecho, sino como una entidad en sí misma, ¿no? Sí, quizás ahí el paralelo con las charlas que hemos estado escuchando sería pensar en esta toxicidad, que no nada más es la toxicidad que le estamos entregando a las aguas, contaminándolas con, ¿no? como una combinación de materiales, ¿no? y químicos y demás, sino también una actitud que tenemos con el vínculo que generamos con ella. Entonces, empezar desde ese vínculo afectivo o una noción de agua que se nos escapa por completo, ¿no? O sea, obviamos su estancia en nuestra vida, ¿no? Cada vez que uno va al baño, cada vez que alguien abre el grifo, entiende que por ahí mágicamente va a surgir el agua, sin importar realmente entender de dónde vienen, ¿no? Cómo surge, quién la trae, cuánta energía se necesita para traerla, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestra práctica lo que ha buscado es sí entender, por supuesto, la implicación tan importante de los datos científicos, ¿no? y de los datos biológicos que se pueden generar en el análisis de los territorios, pero sobre todo también cómo después procesarlos, cómo nos acercamos a ellos para generar de alguna manera otro tipo de conocimiento y otro tipo de lenguaje que vincule, ¿no? nuestra estancia, nuestra relación con el medio. Entonces, un poco lo que nosotros hemos hecho es generar piezas que nos ayudan a traducir esos datos. Sobre todo una pieza que ahora estoy pensando que se llama Escritura del Agua, que lo que hicimos fue a una invitación de un espacio de exhibición experimental que se llama Vernacular, nos invitó a hacer una exposición viva.
Y en esta idea de una exposición viva decíamos, bueno, si nosotros estamos trabajando con estos flujos de agua de la Ciudad de México, con el río Becerra, ¿no? Con el drenaje profundo, con la expulsión de aguas negras, ¿de qué manera podemos llevar a una galería, a un espacio de exhibición de arte, esta cosa que nos preocupa, que está viva, que es fluctuante, ¿no? Que tiene muchos datos que se están generando constantemente y que aparte de esos datos que se están generando constantemente, ¿no? Es entender que esa es la arquitectura que co-creamos juntos para generar un paisaje. Entonces, de alguna manera, lo que quisimos hacer en ese momento fue inventar esta cosa que le llamamos el pollo. Y este pollo es en realidad como un robotcito muy simple, muy básico, que lo que hace es estar conectado a toda la casa, a los desagües de la casa. Entonces estaba conectado a todos los excusados, a la regadera, a los lavabos. Entonces, cada vez que alguien usaba el baño, o se bañaba, o se lavaba las manos, etcétera, el pollo lo que hacía era activarse y empezaba a hacer ese dibujo, esa grafiquita que ustedes ven ahí del lado derecho o izquierdo, ya no sé. Entonces, de alguna manera, ¿no? Y esto era como una especie como de impresora en tiempo real, ¿no? Como de la vitalidad de esa casa y cómo esa casa de alguna manera está después también conectada con un drenaje. Ese drenaje está conectado con un sistema muy complejo, ¿no? De expulsión de aguas y cómo eso después iba a llegar a un territorio lejano de nuestras mentes, lejano de nuestras emociones, porque claro, pues no nos podemos vincular así extraterritorialmente todo el tiempo, pero digamos que todo eso que se estaba usando y dibujándose en ese momento iba a llegar en algún punto de la narrativa al Valle del Mezquital. Y ese Valle del Mezquital iba a recibir esta información, digerirla como se puede, ¿no? Y ese es un gran tema de por qué el Valle del Mezquital puede seguir adquiriendo, ¿no? O sí, recibiendo nuestras aguas negras en la Ciudad de México. Pero bueno, lo que sí es que empiezan a generar una nueva composición del paisaje, una nueva composición de un territorio que si bien antes, hace 110 años, era un desierto, ¿no? Hoy es un gran vergel, ¿no? Un patio trasero de verduras y de muchas industrias. Entonces, un poco las piezas que nosotros hemos generado responden como a esta manera de entender cómo nuestros consumos cotidianos van generando, ¿no? Y transportando de un lugar a otro materia, y esta materia que está descompuesta de alguna manera, de algún lugar se sacó eso, nosotros la consumimos, la procesamos, la desechamos, llega a otro lugar, viaja, ¿no? O sea, todo este circuito que hemos encontrado un término muy elegante para llamarlo así, que es los paisajes recíprocos, ¿no? O sea, esta como circularidad, pues van generando un nuevo territorio, ¿no? Una nueva tierra, una nueva composición del suelo, y todo eso es información nueva, como de una especie de era geológica que vamos cogenerando, ¿no? Entonces, un poquito lo que a nosotros nos interesaba era entender cómo toda esta data, que sí se puede seguir extrayendo también, ¿no? Y podemos seguir enterándonos de los índices un poco, ¿no? Como desde el lado de nuestros compadres de la ciencia, ¿no? Como que es, claro, o sea, yo leo esas cifras y digo 700 millones de no sé cuánto y pues no sé cuánto de etanol y de metano y de bla, 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 y digo, bueno, pero ¿cómo me vinculo yo con ese número? ¿Qué hago yo como ciudadano, como persona en esto que nos tocó aquí convivir? ¿Qué hago con eso? Entonces, de alguna manera, nuestra relación con esos datos pasa como por una afectividad que se deriva a generar medio historias de ciencia ficción que nos ayudan a comprender como posibles futuros, ¿no? Entonces, las piezas que ven ahora acá, que son esculturas de barro que están hechas de una arcilla que es recogida en el Valle del Mezquital por una propiedad que ahora les voy a contar, pero que están recubiertas de plástico, que si bien no es microplástico, es una muestra como muy significativa de lo que le estamos arrojando, ¿no? A una capa de tierra pues completa, ¿no? Y de suelo, que cada vez más se va complejizando y se va complejizando. Y un poco este plástico para nosotros responde a un macro tema, que ahí también conectamos un poco con la visión de Eugenio, que es la toxicidad en realidad está en los sistemas, ¿no? del capital, ¿no? Y de los consumos. Entonces, bueno, el petróleo es una gran máquina de guerra, ¿no? Y el petróleo no nada más está
pues en la guerra de Oriente, ¿no? Sino también en lo que vamos consumiendo todos los días, en nuestros aparatos, en los servicios que generamos como comunidad, ¿no? Y si quieres ponemos esa es una pieza muy bonita. Bueno, la idea detrás, esta serie de piezas se llama Arqueología de las Aguas Negras. Y nuestro impulso fue imaginar qué pasaría si alguien intentara reconstruir los residuos que nosotros dejamos, así como nosotros reconstruimos vasijas de los prehispánicos, ¿no? Entonces, si tú fueras al Valle del Mezquital y hicieras un levantamiento de suelos, encontrarías cientos de miles de partículas de plásticos de este tipo con las que construimos estas piezas. Y la idea era que también la toxicidad es el desorden de la materia, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y nos llamaba mucho la atención que en el momento en que ordenabas estas piezas por color, se volvían como gemas, ¿no? O sea, eran como piedras preciosas que podías volver a usar y que tenían un sentido y tenían una armonía. Entonces, la idea detrás de estas piezas es justo tratar de revalorizar la materia, ¿no? O sea, no pensar que el plástico, por ya haber sido utilizado y haber sido arrojado, deja de tener un valor, sino que tiene que haber una labor como de recirculación, ¿no? Y resignificación, porque sigue siendo un material precioso, ¿no? Es la sangre que está en el interior del planeta. Entonces, no se puede considerar solo como un residuo, ¿no? Igual que el agua. Y ahí un poco para hablar como de toda el esfuerzo que se tiene que hacer cuando uno se está vinculando con espacios de índices de toxicidad altos. Cuando nosotros empezamos a investigar en el río Becerra, pues el río Becerra es básicamente un drenaje abierto, en realidad, no más que un río. Entonces, claro, la pregunta era, bueno, ¿cómo le haces, no? Tú, ciudadano, ¿cómo te vinculas con esa agua? ¿Qué preguntas le haces? ¿Cómo la puedes tocar? ¿Cómo puedes ingresar a ella? ¿De qué manera me comunico con esto que está sucediendo enfrente de mí? Que nos surgen muchas preguntas, pero bueno, la pregunta era esa, ¿no? ¿De qué tecnologías o recursos podemos echar, ¿no? De mano para entender qué es lo que está pasando ahí? Y lo que nosotros hicimos en esa ocasión fue generar unas maquinitas muy sencillas de expresión de datos. De expresión de datos. Entonces, bueno, juntábamos 5 datos en particular, que era la temperatura del agua, con sensores muy sencillos y muy básicos: la temperatura del agua, el pH, la cantidad de oxígeno, la cantidad de partículas disueltas en el agua y su velocidad, ¿no? Que era una cosa que a nosotros nos interesaba en ese momento, porque claro, este río, como siendo regulado, ¿no?, por una entidad institucional como la SACMEX, pues de repente corre, de repente no, entonces queríamos ahí como entender medio eso. Y también pues era una manera de nosotros poder ingresar a estas aguas, ¿no?, sin necesariamente tener que meter el cuerpo adentro de ellas, ¿no? Era como meter un exoesqueleto, ¿no?, de esto. Entonces, bueno, estuvimos monitoreando este río más o menos como por unos 8 meses sin entender nada, ¿no? Era como un desastre aquello. Cada vez que íbamos a limpiar los sensores nos encontrábamos con una maraña de pelos asquerosa, ¿no? Así como que decíamos, ¿y ahora cómo limpiamos esto? Seguro esto ya se echó a perder. ¿Qué es esto? Pero bueno, lo que era interesante más bien ahí fue que nos dimos cuenta que todos estos datos, en realidad lo rico de ellos, ver su fluctuación, ver cómo va cambiando minuto a minuto las características internas del agua, era llevarlo al espacio de exhibición, una vez más, como generar una exposición viva, ¿no?, que te mostrara ese lado lejano, ¿no?, del territorio que todos cohabitamos, y llevarlo a un lugar en donde jamás iban a enterar que el río Becerra pues está ahí existiendo, ¿no?, y haciendo su labor biológico, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, ese pequeño cerebrito se conectaba al internet. Esa es una imagen del río Becerra actualmente, así se ven sus sopas. Y lo que hacía cada una de estas pantallas era reaccionar a estos 5 datos que les digo, ¿no? Entonces, cada vez que había un cambio de temperatura, un cambio de cantidad de partículas disueltas en el agua, ¿no?, como que las maquinitas estas reaccionaban. Y a mí eso se me hace interesante para hoy, que es que
además del mapeo del interior de las aguas, como que lo que nos interesaba es que al inicio de esta cañada el río sigue estando claro. O sea, todavía hay animales, hay milpas, está súper viva el agua. Y a pesar de que obviamente empiezan los drenajes que van directamente al río, también hicimos como una especie de acupuntura de cuáles eran los otros puntos en los que empezaba a ingresar materia industrial o de las cementeras que están alrededor de esa cañada. Entonces, como también identificar que no solamente es el hecho de que hayamos decidido vincular las aguas de lluvia y las aguas de drenaje, sino que todos pensamos que el drenaje es como la cosa que se va a llevar lo que no queremos ver. Entonces, ¿hasta qué punto podemos identificar nosotros qué es lo que estamos arrojando a ese espacio, ¿no? Con nuestro consumo, con nuestro modo de vida. Esa era la pregunta también, ¿no? Sí, y bueno, entonces un poco como que esta exhibición que quedó más o menos como unos 4 meses corriendo, acumuló una serie de datos que al final no nos sirven quizás como para hacer un resumen científico, pero sí como para darle una vuelta más visual, más de una experiencia distinta a estos mismos datos, ¿no? Y darles como una otra vida, ¿no? Como en vez de enseñar una gráfica, enseñarte el movimiento exacto, ¿no? Que se está generando adentro de esas tierras. Y un poco por eso nos interesaba en la exhibición ponerlo como una pantalla tras de la otra, porque todas estas cosas van confluyendo, ¿no? Y esta complejidad pues del hacer, ¿no? De la biología, pues es de pronto bien difícil como irla diseccionando, decir, a ver, ¿y cómo esto afecta a esta otra cosa? ¿Y cómo no? Y todo tiene un vínculo. Entonces, un poquito de aquí nosotros hemos derivado como ya a una idea de comprendernos como cuerpos que estamos co-construyendo, ¿no? Como somos los arquitectos del mundo al final. Entonces, estas arquitecturas están hipervinculadas con todos los medios, con las materias que estamos utilizando o no, y ese reordenamiento general, ¿no? Es lo que nosotros como que hemos tratado pues sí, de alguna manera vislumbrar, darle como una forma visual que tampoco pase nada más por la generación de imágenes, ¿no? Sino de experiencias. Y quizás abrimos Pues el diálogo. justo a tiempo, ¿no? Ahí termina. Sí. Bueno, sí, y otra cosa también era importante para nosotros como generar datos, datos que pudieran ser abiertos como a cualquier persona, ¿no? Porque luego también un poco eso pasa con pues, la hiperespecialización de ciertos campos de conocimiento, que es, bueno, y luego cómo me acerco yo a la biología, a la química, a las ciencias, si yo estudié arquitectura, no entiendo nada de números o yo qué sé. Entonces, como que estos miedos epistemológicos que de pronto tenemos y disciplinares, o sea, cómo un poco ir pues sí, suavizando esos lenguajes, integrándolos a algo más común, ¿no? Como decir, bueno, tú te puedes acercar también a un código abierto y entrarle ahí un poquito a la maquinita, ¿no? Y decir, esto es cercano a mí, yo también puedo hacer mi propia exploración de mis aguas, entender cuál es mi territorio, ¿no? Desde una práctica de la ciencia muy ciudadana, muy cotidiana, ¿no? Sí, o sea, lo que se ve en la imagen es cómo crear el circuito de sensores y de recepción de datos para poder replicar esta máquina que nosotros presentamos ahí en Liga, ¿no? Ajá, y hacer ahí como una especie como de vigilancia ciudadana. No sé. Sí. Muchas gracias. Pues miren, ahorita que estaba yo escuchándolos, estaba yo pensando en así como cuando uno va al doctor, o sea, las primeras 2 pláticas fueron como cuando uno va al doctor y el doctor le dice, usted tiene sangre elevada, tiene azúcar en la sangre elevada. Y uno, y ese es un gran diagnóstico, o sea, se hacen los datos, se hacen los números y dice uno, usted tiene mucha azúcar en la sangre. Y la respuesta de uno es, pues es el problema de mi sangre, no es mi problema, ¿no? Y necesitamos de este otro tipo de cosas para darnos cuenta de que, o sea, nuestra relación con la sangre nos va a afectar al final de cuentas a nosotros y puede llevarnos hasta la muerte si no hacemos nada. Eso es el gran problema que tenemos en términos de sostenibilidad y manejo de recursos en nuestra ciudad. Bueno, en el planeta entero. Es
Sí podemos tener la información, sí podemos sentarnos a discutir, pero esta liga de la relación personal incluso o como sociedad con este recurso, con este elemento ecosistémico es mucho más complejo o muy alejado. Y para eso el arte, pues como que sí, el arte puede ayudar a hacer una gran vinculación. Un arte que además no es sentarse a pintar y poner un plátano pegado con un masking tape, sino que es como este arte que está empezando a generar ligas o que son bisagras que nos permiten, pues yo siempre digo, enamorarnos de nuestro propio ecosistema. Porque cuando uno se enamora, entonces uno hace algo. Uno está enamorado de su cuerpo y por eso si tiene el azúcar alta, pues entonces empieza a hacer cosas, ¿no? Si uno no pela, o sea, a mí no me importa lo que pasa en el río Becerra, entonces no hace uno nada. Pero si uno de repente ve estas cosas y dice, oye, el río Becerra además, pues mira lo que le está pasando, empieza uno a tener esta visión estética y vía la visión estética empezar a enamorarse o tener una relación sentimental un poco más. Y esto es parte fundamental. Entonces, efectivamente la interdisciplina o la transdisciplina pasa por todos estos elementos y a partir de aquí pues quiero abrir un poco a la discusión cómo vamos viendo pues el agua, las políticas públicas, el agua y las toxicidades que estamos generando en múltiples capas, no solo es la capa química, sino la capa mental, la capa económica, la capa estética, ¿no? Todo esto es también pieza fundamental. Y pues abrimos a la discusión con nuestros 4 grandes ponentes que han dado, pues a mí me encantaron las 3 pláticas que dieron. ¿Alguien quiere hablar? Yo. No, un poco abrir la pregunta que a mí, bueno, hay algo que nosotros constantemente hemos estado buscando responder, no como para tener una verdad última, ¿no? Sino entender de qué manera aproximarnos a ese tipo de preguntas y que a mí me gustaría escuchar su opinión, que es cuando nosotros nos hemos acercado a la formación de suelo, sobre todo del Valle del Mezquital, ¿no? Y de las aguas que se generan en la Ciudad de México. La pregunta es, bueno, ¿quién define y por qué definimos qué es un suelo sano o cómo se ve un cuerpo de agua sano? ¿Qué es eso, no? O sea, ¿cuáles son esos índices? ¿Cómo han cambiado también a lo largo de la historia un poco de la ciencia? La ciencia tiene sus parámetros, ¿no? Y tiene también una historia detrás política, ¿no? Como pensar en esos parámetros. Entonces, para nosotros era como una pregunta muy particular, como pensar hasta qué punto y quiénes deciden qué es tóxico y qué no es tóxico, ¿no? Como provocar ahí un poco. Pues Omar, si quieres contestar. Sí, gracias. Sí, ese es uno de los temas que debatimos dentro de la clase con mis estudiantes, porque todos damos por hecho de que pues, hay un límite máximo permitido de contaminación. O sea, eso quiere decir que nosotros permitimos la contaminación de eso. Es decir, lo que estoy viendo allá es una contaminación legal. No es un accidente industrial, es algo que decimos, sí, tú puedes descargar mercurio, plomo, cadmio y todo lo que se te ocurra, hasta cierto punto. Pues es una convención política, realmente. O sea, los límites máximos permitidos se establecen a partir, claro, de un montón de investigaciones para ver cuáles son los niveles de concentración a los cuales presentas un síntoma de exposición y de efecto. Pero eso lo hacen en laboratorio, con condiciones controladas, con roedores, con simios, con una serie de organismos que se acercan a nosotros, se hacen estudios también epidemiológicos y dicen, bueno, tú puedes tener mercurio a 0.05 partes por millón en tu organismo y no te va a pasar nada. Bueno, sí, pero también está la otra parte. Genéticamente a lo mejor soy más vulnerable a esa concentración o más resistente. Entonces, al final de cuentas es una estandarización establecida a nivel internacional y de ahí lo tomamos. Muchas de las leyes mexicanas están tomadas de los estándares de los Estados Unidos que vienen para acá y como sabemos, pues bueno, esos estudios se establecen con base en muchos de los criterios que ellos tienen, que no necesariamente aplican para nosotros como mexicanos, con cierto tipo de dieta, cierto metabolismo. Entonces, al final de cuentas nos quedamos con un abstracto construido a partir de eso, pero que no necesariamente responde a
¿quién va a recibir eso? Porque si bien es cierto, a lo mejor con 0.05 partes por millón en sangre de mercurio a mí no me pasa nada, o a 0.01 partes por millón de sal no me pasa nada, sí le pasa al paramecio, al pez, al ave, al anfibio, al ajolote, ¿no? Entonces, esos límites máximos permitidos también es una construcción antropocéntrica porque lo basamos en que no me vaya a afectar a mí como especie humana. Directamente. Ajá. Y entonces permitimos, por ejemplo, una de las muchas discusiones que tuvimos en la norma ambiental y en otras normas ha sido que hemos tratado de meter el tema de controlar la sal. Hay que controlar la sal porque se utiliza muchísima sal en muchos productos industriales, no la sal de mesa, sino la sal. Y ellos dicen, bueno, pero es que la sal no mata. Tú puedes consumir un montón de sal y no te va a matar, ¿no? O sea, la dosis letal 50 para matar un organismo humano, pues es muy alta. Pues sí, pero para los microorganismos de la base trófica que transforman los nutrientes en nitratos, fosfatos, que hacen la fotosíntesis, cambio de 1 grado de microgramo de sal puede ser la diferencia entre que vivas o no vivas, y eso colapsa a todo el sistema ecológico a mediano o largo plazo. Entonces, pues, es un debate muy fuerte. Y a veces, por eso lo debatimos en clase, porque muchas veces quienes estudiamos estos temas, tanto ingenieros, biólogos, toxicólogos, etcétera, se van con la finta de, bueno, pues cumple la norma, no pasa nada. Sí. Yo acá, ¿verdad? Sí, porque hay una cosa que a mí me interesa muchísimo que tiene que ver con cómo podemos hacer política también desde nosotros, ¿no? Y creo que es respondiendo un poco a estas preguntas y también entendiendo que muchos de los datos que estamos acostumbrados a recibir, ¿no? Como de esas normas, vienen de políticas de otro lado, ¿no? Entonces, como acercarnos cada vez más a un estudio de lo local, y lo local no nada más como, mi barrio, sino mi entidad local, ¿no? O sea, cómo nos componemos como organismos locales, es importantísimo, ¿no? Como empezar a deshacer estas nociones universalistas de los cuerpos, ¿no? O sea, que todos los cuerpos pueden regularse exactamente, ¿no? O sea, cuando tú vas al médico, te da una medicina y dice, pues tómate 600 miligramos de no sé qué, y se lo dan así, pero así, a tabla raja, ¿no? Y pues no, todos los cuerpos respondemos de una manera muy distinta, ¿no? A eso. Sí, gracias. Antes que nada los felicito por su trabajo. Yo tenía conocimiento de que alguien hacía algo de esto, pero no sabía qué detalle. Les felicito, mucho trabajo. Aquí el detalle es que ¿quién conoce estos resultados? ¿Quién conoce el resultado de esto? ¿A quién se lo dan ustedes? ¿Verdad? Porque ahorita yo voy a mi comunidad y voy a seguir haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Verdad? Ahora, entre los organismos que veo ahí que participan con ustedes apoyándolos o interesados en este trabajo, no veo, por ejemplo, la SEP, o cuando no lo ponen ahí, ¿verdad? Hay universidades, cosas así. Yo pienso que si no cambiamos al niño, ¿verdad? No vamos a cambiar al adulto. Lo que se conoce, ¿verdad? Una cultura, una costumbre, se va haciendo un hábito y el hábito va a ser una vida, ¿verdad? Y ahorita voy a regresar allá y voy a hacer lo mismo. La otra, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo ahorita que regrese? Porque veo, por ejemplo, y eso yo lo había leído en algunas revistas, que por ejemplo, las medicinas que tomamos nosotros, ¿verdad? A través del cuerpo las saca a través de la orina y se van al drenaje, y el drenaje va al cauce de un río, ¿verdad? Eso entre otras muchas cosas. ¿Qué se puede hacer ahí? Ahora, aquí están metidos detalles económicos fuertísimos, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo dice usted? Usted hablaba de los niveles de contaminantes, eso también nos los determinan las gentes de los pesos, ¿verdad? Si marcas más, me afectas a mí, no, ponle menos, ¿verdad? O eleva el rango para que yo pueda vender mi producto sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, sí es un problema fuertísimo, pero sí hay que entrarle. Yo digo, pues hay que hacer conciencia en la gente niña, en los chiquillos, ¿verdad? No todos estamos hechos, pero los niños sobre todo, ¿verdad? Vemos ahorita, yo tenía 50 años que no venía aquí a Chapultepec, yo no soy de aquí,
que no venía aquí a Chapultepec, ¿verdad? No lo conocía. Entonces aquí todo ese mugrero que están vendiendo aquí afuera es un contaminante tremendo, ¿verdad? Entonces por eso le decía yo, estos resultados, ¿quién los conoce? Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y puro mugrero, mugrero. Muchas gracias. De fruta, de fruta no se ve así mucho de fruta, se ve puros chicharrones, pura Fritangas, puro mugrero. el cuerpo, pues como que no, ¿verdad? Ustedes están diciendo, igual y comer sano, o sea, enterarnos de todo eso, de que, o sea, no nada más una práctica así sencilla, sino yo creo que abierto, no sé. Es fácil, no es fácil, no es fácil. A otros lugares, pues. Sí. Que se haga más abierto, que se conozca todos esos, todo lo que ustedes exponer, que se conozca afuera. Y lo siembra uno, Esto todavía uno se siente uno mal realmente. Dice, ay, pues, y ahí está mi granito también, ahí lo puse. Muchas gracias. Solamente quería, bueno, por supuesto agradecerles a todos. Ha sido muy impactante en muchos sentidos y afortunadamente también todos con una mirada hacia una proyección posible de lo que se puede hacer. Les agradecemos muchísimo. Y decir la necesidad también que encontramos y que se demuestra en mesas como esta, un poco lo ha dicho ya el señor, también lo dijo Mariana, de ir generando políticas culturales que no pueden producirse si no se hace, a nuestro parecer, de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, porque cada uno de estos casos y el resto de los casos que veremos en las siguientes charlas son fuerzas comunitarias muchas veces, o universitarias, o colectivas a grandes o menores escalas, fuertísimas, súper importantes, súper profundas, que de pronto a lo mejor quedan aisladas de las otras que están en otro campo de naturaleza. O sea, justamente lo que pasó hoy entre el trabajo de Eugenio y Omar, que hay una conexión, por supuesto el del colectivo también, muy, muy evidente, muy necesaria, pero que en términos de acción, simplemente por manera disciplinaria, parecen alejadas. Entonces, ¿cómo formular estas fuerzas interdisciplinarias, estos territorios donde esos diversos lenguajes empiezan a traducirse o pueden encontrar ecos o resonancias en común para poder precisamente generar espacios más amplios donde estas informaciones, estos datos, estas estrategias, estas acciones puedan llegar a mayor público? Pareciera una fuerza, por supuesto, es individual, es social y demás, pero es también una responsabilidad, me parece, estatal, generar esos territorios de diálogo abierto, porque son justamente esas fuerzas las que tienen los altavoces necesarios para llegar a más. Y nada, me ha gustado muchísimo también por allí lo que dijo Manolo respecto de la idea de la resignificación y la recontextualización como método, como estrategia política también de reacción. No solo el reuso de un objeto, de un plástico o de una botella, que por supuesto es algo que a lo mejor como ciudadanos tenemos tiempo escuchando, reutiliza lo que puedas, vuelve a dar uso. Ahora que el tema de la ropa también es todo un asunto que se discute mucho, cómo reutilizar esas telas cuya producción consume muchísima agua y mucho tipo de labor muy tóxica. Pero la recontextualización como una memoria también, el retorno como una memoria política que permite también irle dando fuerza a ese territorio que el agua va formando. Me gustó muchísimo esa idea, creo que hay mucha potencia ahí, no solo poética, sino también política con la que actuar, y quería agradecerles. Muchísimas gracias. No sé si alguien más. Bueno, sí. Bueno, no sé si este tema se toque en alguna otra plática, tal vez en alguna plática futura, pero yo sí quisiera preguntar si se sabe o ustedes están conectados con, no sé cómo se les pueda llamar, empresas, movimientos colectivos que si se están haciendo y si existen de recuperación de agua de lluvia, porque
bueno, yo hace mucho tiempo solamente me enteré de uno que se llama Isla Urbana y no sé si exista, no sé si sigue haciéndolo. Esa es mi pregunta. Si tienen ustedes información acerca de esto. La Urbana sí sigue y de hecho tuvo un proyecto muy grande, y otras empresas también han surgido, para ir instalando a través del gobierno de la Ciudad de México, pues, colectores. Ya son 750 familias, ¿no?, las beneficiadas. Luego hoy están ahorita incursionando en instalación en escuelas, precisamente para que tengan agua en los baños. Esta información, nada más para aprovechar el micrófono, la conocen nuestras autoridades a nivel federal, estatal, municipal. En el municipio nos dijeron, pues nosotros tenemos otros datos. A nivel federal, bueno, hay iniciativas. El reconocimiento de regiones de emergencia sanitaria ambiental, pues se pudo hacer a nivel federal. Ahora estamos insistiendo en que esto continúe a la siguiente administración. Hay compromiso de atender algunos de estos problemas, pero son muy, 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 muy complejos en términos de que pues, depende de la economía y todo eso. Y trabajar en los territorios acá, hemos estado en escuelas primarias. Nosotros estamos convencidos que los profesores al frente del grupo deben de tener la conciencia de esto y también motivar a la acción de manera positiva y no de la manera en la cual la imagen sea este colapso. O sea, yo estoy en territorios apocalípticos, en cierta manera, lo podríamos ver así, pero aún así hay movimientos de resistencia bien interesantes, hay expresiones culturales, artísticas. Me gusta mucho poder intercambiar precisamente la ciencia con entrar en contacto con las personas que traducen esta ciencia en otros lenguajes más accesibles para todas las personas. Sin embargo, también son territorios en los cuales la desarticulación social es muy fuerte. Son territorios en donde está, por ejemplo, en Tlaxcala, pues estamos trabajando en lo que le llaman el Triángulo del Huachicol, y eso significa que hay intereses muy fuertes ahí. En Jalisco es territorio de los malosos, ¿no? Entonces, no es fácil trabajar. Entramos nosotros acompañados siempre de la comunidad. No es que uno diga, ay, quiero hacer este estudio y ya entro, ¿no? No, o sea, es todo un proceso interesante, pero que al mismo tiempo nos hace ser conscientes de esto. Y nada más para comentarlo, es algo que alguna vez una de las compañeras de allá de Jalisco, del Salto, me dijo, bueno, ya sabes cómo estamos acá, ya no te puedes hacer magia, bueno, con otras palabras, y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, así como usted se lleva esta información, pues lo importante es tener conciencia y empezar a trabajar en esto, y también darle a los niños las esperanzas, porque si no, entonces entramos en angustias, y ahorita está ocurriendo eso también a nivel de los jóvenes. Hay mucha angustia del futuro que nos depara, entonces, bueno, hay que también poder manejar esos sentimientos. Y sí, eso me gustó mucho, ¿no? Esta conexión de los sentimientos con estos territorios. También para dar respuesta a su pregunta, el 7 de septiembre es la segunda mesa de este ciclo y va a tratar se llama Estrategias de Sustentabilidad en la Vida Cotidiana, el ABC como Ciudadanos. Entonces, un poco también de la mano de esto último que comentaste, van a ser consejos, estrategias, gente que justamente ha empezado a implementar estas cosas en sus hogares y formas fáciles de que lo vayamos adoptando, ¿no? ¿No? ¿Cómo? No sé si alguien que se dio el micrófono atrás o... No, es que, o sea, como que o sea, de alguna manera ya se han ido diciendo a lo largo de todas las preguntas, o sea, de todas las reflexiones. Yo pensaba, la verdad es que también me interesaba mucho saber si hay, o sea, porque esta crisis hídrica en realidad en otros territorios ya tiene muchísimo tiempo y hay muchas comunidades luchando y defendiendo el agua, pero sí, como en esta narrativa luego muy centralista que tenemos en o sea, en el país,
pasa en Ciudad de México y entonces sí ya se empieza a convertir en un problema nacional y ya también durante los debates presidenciales, por ejemplo, es un tema que se toca y digo, lo es, ¿no? Pero creo que lleva mucho tiempo haciéndolo, entonces... Y entonces hay muchas iniciativas ciudadanas en comunidades, desde la academia, desde el arte, y si pensabas, o sea, eso, ¿no? Cómo de repente empezar a vincular todas esas fuerzas como para realmente, porque siempre se piensa como en el futuro, pero en realidad es que es algo que ya nos está atravesando y sí, digo, no quiero entrar justo en esta ansiedad ecológica, porque no, creo que también puede ser desesperanzadora y justo nos puede hacer caer en una inacción y no va por ahí. Pero sí, eso, ¿no? Como quería saber si ustedes conocen o están trabajando en algo donde sí se estén vinculando también, pues sí, ¿no? Como con otras, no sé, con gobierno o algo así. O sea, que era un poco la misma pregunta de la señora, por eso también, pero no sé. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo para hipervincular como sí, los diferentes esfuerzos que tanto de forma disciplinar como institucional se están haciendo, pero creo que sobre todo para mí personalmente sería como irnos recomponiendo a nivel de lenguaje también, como ese lenguaje lenguaje hace al territorio, ¿no? Entonces, una vez que tú usas una palabra para definir un espacio, estás generando un vínculo. Y creo que igual, o sea, podemos todos como colectivamente empezar a renovar y reactivar como ciertas memorias de ese lenguaje y entender de qué manera los estamos usando, cómo esas categorías van definiendo y haciendo, ¿no? Como una realidad. Y también podemos, o sea, porque el lenguaje es muy potente, ¿no? Entonces, más allá como de las políticas que son necesarias impulsar, ¿no? Y hacer todo este esfuerzo interinstitucional y social, va a quedar, siento que no, que va a cuajar la gelatina mientras vayamos como integrando, internalizando también esa posibilidad que tenemos desde esa herramienta tan simple, ¿no? Que es el lenguaje. Y el lenguaje no nada más como la cosa que se habla, sino la que se hace, ¿no? Como el verbo en acción. Sí, que igual, perdón, solo una nota, también creo que es como siempre importante desde como la ciudadanía, ¿no? O sea, justamente también de qué manera podemos sumarnos a estos esfuerzos que ya están ocurriendo. También, sí. Claro, y la memoria, ¿no? Que creo que es una cosa importantísima que tú dijiste también ahora, que es muchísimas comunidades ya han estado trabajando esto desde hace muchos años, ¿no? Y claro, ahora que llega el problema como al territorio central, entendernos otra vez como capitalinos es algo muy importante, ¿no? Que es, pues somos los generadores también de este conflicto. Y ahora que el conflicto viene, ¿no? Se acerca, ¿no? Hacia nosotros, entonces empezamos a poner atención, sin preguntarnos cómo es que esas otras comunidades han estado en esas crisis, ¿no? Desde hace muchos años. Pues nosotros la generamos, ¿no? O sea, básicamente nunca ha dejado de existir como este sistema tributario, ¿no? A las capitales, a los centros de poder, y un poco otra vez como para la reflexión que nos compartía Eugenio, ¿no? O sea, desde dónde se están articulando esos poderes, quién los tiene, ¿no? Cómo se ven, qué nombres tienen, y cómo podemos ir haciendo como frente también a esa cadena de intereses. Pues habría que hacer un frente contra FEMSA y contra Cervecería Modelo, básicamente, y ahí está. Bueno, esas, pero ya son las de arriba, ¿no? No comprar en Amazon. Y Pemex, sí, Sí, también. Comentar que, bueno, aquí lo importante es que además se están generando estos espacios como el de ahorita. Porque por muchos años, como cuando yo era estudiante, pues nos hablábamos o sea, escuchaba a mis profes y ellos hablaban entre ellos y todo estaba dentro de la academia, en los institutos y en las facultades y no salía de ahí el conocimiento científico más que algunas cosas, ¿no? Ahora se pueden generar estos espacios tan interesantes, tan inter y transdisciplinarios y yo creo que es aquí cuando tenemos momento de reflexión colectiva
y creo que al mismo tiempo, bueno, sin meterme, por ejemplo, en detalles así de cuántos miligramos y qué equipo es lo que usé y cómo lo usé y si tuve cuidado de que mis equipos estuvieran calibrados, etcétera, toda esa parte que obviamente la cubrimos, nos permite precisamente empezar a decir, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esa es la idea. Pues por acá voy a dejar también algunas redes sociales en las que seguimos avanzando y que queremos pues compartir. Yo creo que conocer conocernos hace que empecemos a buscar pues sinergias, vínculos y seguirnos, ¿no? Creo que ya. Ya cerramos. Pues muchísimas gracias a los 4 panelistas, a las 4 panelistas. Muchas gracias al público. La verdad es que estuvo muy enriquecedor. A mí estas cosas que hablan de chile de dulce y de manteca, pero al final es un tamal, son muy buenas, son muy enriquecedoras. Les agradezco, vuelvo a agradecer a la Casa del Lago por la organización. Y bueno, seguimos en estas discusiones. Nos quedan 3 discusiones más los próximos meses y vamos platicando también en corto para todo aquel pues, que quiera platicar de manera directa con las panelistas y los panelistas, pues estamos aquí. Sí, ojalá y venga mucha gente más. Muchas gracias.